contenta por estar compartiendo con ustedes este tiempo de devocional. Nuestro devocional del día de hoy va a estar basado en Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38. Y en este momento el Señor Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y está por anunciarles su muerte. Y les deja en 3 sencillos puntos lo que implica ser un discípulo de Jesús. Pero antes me gustaría orar para que Dios dirija este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias mi Dios, porque estamos escudriñándola, Señor Jesús, y porque tú quieres hablar a nuestras vidas. Te pido que dirijas mis palabras y que tomes el control de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues continuando en este pasaje, el primer punto que el Señor Jesús nos enseña sobre qué implica ser un discípulo de Jesús está en el versículo 34, que es negarnos a nosotros mismos. El negar el yo, el negar nuestra ambición personal, negarnos a nosotros mismos implica dejar de vivir para nosotros para vivir una vida conforme a sus propósitos, de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y es que no es nada fácil, hermanos, porque el mundo lo que hoy nos enseña es una vida que está basada en nuestro yo, vivir para nosotros, buscar nuestra satisfacción personal, buscar nuestra felicidad, y esto está totalmente en contra de lo que el Señor Jesús nos enseña, porque su demanda es de que si queremos ser un discípulo de Él tiene que tener el control total de nuestra vida. Y es que a veces eso implica tener que renunciar a ciertas actividades o a ciertos hábitos, y que implica inclusive invertir tiempo en buscar a Dios. El segundo punto es tomar nuestra cruz. Y es que si tomamos en el contexto de ese tiempo, la cruz implicaba la muerte o la forma de tortura más sangrienta y horrible que había, dispuesta solamente para criminales. Y sabemos que Jesús estaba anunciando que Él iba a tomar su cruz, sabiendo que iba a ser rechazado, que ese mensaje de salvación iba a ser rechazado por el mundo. Y a veces eso implica también para nosotros que debemos de cargar nuestra cruz, porque cuando decidimos y enfrentamos el querer vivir una vida conforme a sus propósitos, muchas veces somos rechazados por el mundo. Pero por eso implica también el seguirlo, que ese es el tercer punto. Que Jesús no solamente quiere que conozcamos las historias de la Biblia o que memoricemos los versículos, y eso es una parte importante, pero también implica seguirlo. Y después les da una paradoja en el versículo 35 que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto implica que uno haya su vida conforme perdemos o renunciamos a nuestras ambiciones personales. Y es que es estar dispuestos a amar y a servir a nuestro prójimo de manera desinteresada. Y es que, como les decía al principio, muchas veces tenemos que invertir tiempo en el Señor, pero si lo vemos como el Señor nos lo está enseñando en este pasaje, realmente podemos salvar nuestra vida. Sí, Él es el que salva nuestra vida el momento en que lo encontramos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Y como dice el apóstol Pablo, que nuestro vivir sea Cristo y nuestro morir sea ganancia. Al final, en el versículo 38, el Señor Jesús hace una advertencia, y que es una advertencia que podemos seguirla tomando hasta nuestros días. Y es que muchas veces preferimos tener el reconocimiento o la aprobación del mundo antes que la de Cristo. Y es que a veces pensamos que el juicio del hombre es difícil, pero se nos olvida que tendremos un juicio celestial que es mucho más importante. Y es que cuando buscamos la aprobación del mundo, realmente no tenemos la aprobación de Dios,
porque a veces tratamos de tener la aprobación mediante nuestra conducta o nuestra forma de hablar, que va totalmente en contra de lo que nos enseña Dios. Yo creo que este día el Señor nos enseña y nos confronta con lo que hoy nos enseña el mundo y con lo que se trata la vida. A veces creemos que, como les decía, la vida se trata de encontrar la felicidad, pero realmente la felicidad es un producto o es el resultado de vivir una vida conforme a su propósito o conforme a su voluntad. Así que yo les quiero dejar con una pregunta, y es: ¿qué les está estorbando? ¿Qué nos está estorbando en nuestra vida para verdaderamente ser discípulos de Jesús? Les envío un abrazo muy fuerte, hermanos, que tengan un día muy bendecido.